Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este canal de divulgación sobre musicoterapia, en el que hoy vamos a romper un poco la dinámica de los encuentros anteriores. Esta vez no vamos a entrevistar a un musicoterapeuta, a una musicoterapeuta, no vamos a hablar de un artículo de investigación de la revista Mi Sostenido, no vamos a presentar un estudio de caso, vamos a hablar de lo que estamos haciendo desde H2Sol por la divulgación de la musicoterapia. Un canal que hemos generado hace poco menos de un año. Se concibió en torno a mayo-junio del año pasado y estamos ahora pues casi que cumpliendo el año de vida, ¿no? Un tiempo en el que hemos abierto distintas líneas, luego ahondaremos en ellas, y precisamente pues aprovechando que estamos en la semana mundial de la musicoterapia, vamos a hablar un poco de todo esto, de todo lo que rodea a la creación de este canal. ¿Qué planteamos en esta estructura divulgativa? Pues fundamentalmente hacer un salto, ¿no? Trasladar toda la emoción y todo lo que vivimos dentro de la musicoterapia, todo aquello que nos gusta, a algo, a un elemento que está mucho más diseñado, que está mucho más traducido, ¿no? Salimos del ámbito académico, donde hablamos de los efectos fisiológicos de la música, donde hablamos de técnicas terapéuticas, y nos trasladamos a través de esta escalera comunicativa pues a algo que pueda ser entendido por personas que no están dentro de este contexto de la musicoterapia, ¿no? Cuando nos planteamos este proyecto sabíamos que teníamos que adaptar el lenguaje y servirnos de los recursos audiovisuales para hacer llegar este mensaje a más personas. Cuando estamos en el ámbito académico tenemos un lenguaje, una jerga incluso, en el que nos referimos ya a cuestiones muy específicas que si las vertiéramos en una entrevista o si las divulgáramos tal cual, pues haría que la gente no supiera seguir según qué argumentos, ¿no? Por eso aquí lo que hacemos es una traducción, una adaptación a este medio para poder jugar con esos mismos contenidos adaptados y trasladados a un lenguaje mucho más cercano, ¿no? Esto implica un diseño, implica unos ajustes, implica pues una costura, ¿no? Implica rediseñar todo y preparar una especie de producto audiovisual, aunque no somos periodistas, no pertenecemos a este mundo de los medios audiovisuales, pero bueno, dentro de nuestras posibilidades y nuestras limitaciones tratamos de ofrecer pues un producto visual y audiovisual lo más atractivo posible, lo más cuidado posible. Sabemos que tenemos mucho que mejorar todavía, mucho que aprender, pero bueno, estamos en el camino, ¿no? En el camino para poder llegar pues precisamente a las personas que les gusta la música, a las personas que son terapeutas, que son colegas y que están interesados en conocer pues la trayectoria de otros profesionales, pero también sobre todo llegar a un gran grupo de gente que no pertenecen a este mundo, pero que sí que les puede llegar a interesar y que al final pues son nuestros últimos destinatarios, ¿no? Entonces nuestro trabajo está muy centrado en estas personas, ¿no? Por eso cuidamos el contenido, cuidamos la forma y tratamos de que todo en su conjunto llegue de la manera más versátil y más atractiva posible, ¿no? Fijaros que cuando estamos hablando de investigación, y aquí vamos a citar a uno de los personajes, o uno de ellos, de los que tienen más referencia en el mundo de la musicoterapia, nos ejemplifica, nos dice que si reducimos la musicoterapia a las cuestiones más específicas en el tema de la investigación, podríamos dedicarnos a hablar de la musicoterapia como disciplina y por tanto hablar de cómo los musicoterapeutas empleamos la música y la interacción entre el terapeuta y el cliente, ¿no? Esto podría ser una temática. Otra temática podría ser la musicoterapia como profesión. Es decir, cómo los musicoterapeutas nos desempeñamos en esto de la práctica junto a otros profesionales afines a nuestra disciplina, ¿no? También podemos hablar de musicoterapia en la práctica clínica, es decir, cómo trabajamos directamente con el cliente, cómo hacemos observaciones de nuestro trabajo clínico,
cómo relacionamos el trabajo clínico y la investigación. Estas son áreas temáticas, ¿no? También podíamos centrarnos en la musicoterapia y la formación teórica, es decir, cómo aplicamos las teorías, los conceptos a la práctica y también a la investigación, ¿no? Pues curiosamente en H2Sol, en todas las series que tenemos abiertas, estamos sirviendo a esta línea, a esta propuesta que marcó Brucia, fijaros, en el año 1995. ¿Cuáles son estas líneas? La línea Ágora, la línea Estudios de Caso, las series, ¿no? Aquí hablamos de series, ¿no? La serie Ágora, la serie Estudios de Caso, la serie Encuentros de Investigación, que tiene que ver sobre los artículos publicados en la revista Mi Sostenido, y la serie Perspectiva de Género. Todos estos ámbitos son los que trabajamos en las distintas series que planteamos en Ágora. Todo esto lo tenemos desarrollado tanto en un canal de YouTube como en un canal de Twitch. Os animo a que nos sigáis en cada uno de ellos. En los dos nos podéis encontrar como @H2Sol. Ahí se puede ver un poquito escrito, lo voy a escribir más grande. @H2Sol. Y por favor, el que nos sigáis en los canales al final hace que en las búsquedas se nos encuentre más fácilmente y por tanto pues el alcance de cada uno de los vídeos sea muchísimo más fuerte, ¿no? Muchísimo más grande, ¿no? A su vez os animamos a que nos ayudéis a divulgar los vídeos en vuestras redes sociales. Ya sabéis que todas las cadenas divulgativas pues ayudan a que el contenido se conozca y se transmita, ¿no? ¿Qué pretendemos con esto de la divulgación? Pues de alguna manera lo mismo que aparece aquí escrito, ¿no? Encontrar nuestra propia posición en este terreno de la musicoterapia. Como Asociación Profesional de Musicoterapia buscamos el impulsar el talento de otros musicoterapeutas, el impulsar proyectos de musicoterapia que están en funcionamiento, pero también hacer que las líneas de investigación se divulguen, se aprenda a través de la experiencia de otros a cómo se debe hacer el trabajo de musicoterapia. ¿Esto qué implica? Que obviamente entre las cosas que decimos hay un punto de objetivación muy claro, pero también hay un punto de subjetivación muy evidente. Hablamos obviamente desde nuestro nivel de conocimientos, desde nuestro nivel de consciencia, si me apuráis, y como todo esto cambia, pues al final nuestra subjetivación hace que la objetivación también cambie, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Nos estamos definiendo como profesionales de la musicoterapia y estas acciones ayudan a nuestro propio posicionamiento, así como en la intención de ayudar a otros en su propio posicionamiento, ¿no? No trabajamos con verdades universales, hablamos de cómo nosotros entendemos que se deben hacer las cosas y cómo las cosas se han hecho hasta ahora, por voz de todas las personas que participan en el canal. Pero eso al final, como digo, nos ayuda a encontrar una posición, ¿no? ¿Qué hacemos a la hora de divulgar? Pues que cambiamos el rol. Ya no estamos interviniendo como terapeutas, ya no estamos interviniendo como investigadores, incluso como docentes, sino que nos pasamos al rol de comunicadores. Esto para nosotros no es sencillo. No es sencillo porque, como decía antes, no somos profesionales de la comunicación. No conocemos a fondo las técnicas de manejo de la mirada, de los gestos, del lenguaje incluso, ¿no? Pero bueno, tratamos que de la manera más intuitiva y de la manera más creativa y, por supuesto, con muy buena voluntad y con muchas horas de trabajo detrás, llegar a comunicar y a trabajar en esta construcción común, en este muro común o en esta edificación común que entre muchos profesionales en el mundo de hispanohablante, ¿no? Pues estamos desarrollando, ¿no? Y sumamos nuestro granito de arena, ¿no? No es muy grande, no es muy profuso, ¿no? Pero tratamos de que sea lo más útil posible.
¿Qué tratamos de plantear, ¿no? En este terreno de la divulgación pensamos y nos cuestionamos cuáles son, por ejemplo, los conceptos filosóficos, los paradigmas desde los cuales estamos hablando, ¿no? Es muy interesante saber cuál es el punto de mira desde el que partimos. Tratamos de tener muy claro los conocimientos situados, que diría Donna Haraway, ¿no? Si sabemos quiénes somos y desde dónde hablamos, nuestro posicionamiento y nuestros argumentos tienen mucha más fundamentación, ¿no? Entonces, ese es un punto muy a tener en cuenta en este proceso. Luego, por otra parte, somos muy conscientes de que hay un contexto social y cultural y que obviamente nosotros estamos hablando desde España y hablamos para un contexto hispanohablante y hay muchos de nuestros seguidores que viven en Latinoamérica, en América del Sur, en Centroamérica, y que por tanto su entorno cultural es muy distinto al nuestro, aunque la lengua sea pareja, ¿no? y que digamos que nos podemos entender, ¿no? Pero somos muy conscientes de que hablamos para un mundo hispanohablante muy grande y muy complejo y bueno, tratamos de cuidar nuestras expresiones para que sean entendidas a ambos lados del océano, ¿no? Hacemos que nuestras intervenciones en España sean en horario de tarde para que puedan ser visionadas en vivo al otro lado del océano a tiempo real, ¿no? Y eso, tratamos de cuidar, ¿no? este lazo entre España y Latinoamérica. Hablamos también y nos cuestionamos cómo es nuestra concepción y nuestra comprensión de ese ser humano del que estamos hablando, ¿no? Y al que hacemos constante referencia desde el marco terapéutico. Porque esto es clave, ¿no? Tal y como entendemos la salud, la enfermedad, cómo entendemos a ese ser humano en desarrollo, en crecimiento, así son nuestras interpelaciones y nuestros argumentos, ¿no? Tratamos de reflexionar mucho sobre esto, ¿no? Como decía antes, al mismo tiempo tratamos de analizar cuál es nuestra perspectiva de la enfermedad, cuál es nuestra visión de la resiliencia, cuál es la función última del profesional de la musicoterapia, ¿no? ¿Dónde alcanzan nuestros brazos terapéuticos? ¿Qué logramos con nuestras actividades terapéuticas, ¿no? Y además, ¿qué relación existe entre lo que hacemos terapéuticamente con nuestros valores humanos, ¿no? con nuestro peso y nuestra estructura personal? ¿Cómo conviven estas dos realidades distintas, ¿no? Abogamos porque tiene que haber una coherencia entre qué estamos verbalizando en estas sesiones, qué estamos haciendo en las sesiones de terapia y cómo nos comportamos como seres humanos, ¿no? ¿Cuál es nuestro grado de ética? ¿Cómo nos movemos a esos niveles, ¿no? En relación a cómo trabajamos terapéuticamente, ¿no? Que consideramos que es algo muy importante, ¿no? Nos cuestionamos cómo es esto de nuestras ideas preconcebidas, precisamente cuando estamos en un contexto en el que no hay nada preconcebido o hay muy pocas cosas que podemos dar por hecho, porque estamos en una situación absolutamente de co-creación continua, ¿no? ¿Cómo vamos con nuestra verdad a un entorno donde no existen verdades absolutas? Con lo cual, importante esto, ¿no? Nos cuestionamos o tratamos de explorar cuáles son las capacidades de creación de los pacientes, ¿no? Cómo son capaces de desarrollar formas melódicas, ¿no? Y cómo su capacidad creativa contribuye en el desarrollo y en el crecimiento y en la creación de procesos terapéuticos, ¿no? ¿Quién hace realmente la terapia, ¿no? En alguno de los vídeos de las entrevistas que hemos realizado en la serie Ágora ha surgido esto, ¿no? ¿Cómo es el paciente el que genera todo esto, ¿no? Entonces, nos planteamos también cuál es la dirección en la que estamos trabajando, ¿no? Y aquí se nos juntan algunas ideas que consideramos que son interesantes, ¿no? Hacemos mención a la
a la tradición filosófica de la fenomenología europea. Esto que tiene que ver con estar en el mundo. Y esto de estar en el mundo tiene que ver con asumir que como musicoterapeutas tenemos una claridad de visión y una revelación como una experiencia unificada. Es decir, nos planteamos que la realidad humana a la que nos enfrentamos cuando estamos delante del otro es una realidad, valga esa redundancia, realizada. Y que por tanto no se puede extrapolar del mundo, del contexto, sino que está absolutamente vinculada y absolutamente unida con él. Y aquí nos encontramos con que nuestro trabajo, cuando lo analizamos, hemos de tener en cuenta estos factores. No podemos hacer experimentos como hacen los científicos en un laboratorio, ¿no? Donde todo está controlado, donde todo está absolutamente medido y todo absolutamente regularizado, ¿no? En musicoterapia hay una gran variedad en el trabajo que hacemos incluso las mismas personas, de una semana a otra, de una sesión a otra. E implica que hemos de sumar en esta gran ecuación todo lo que implica revelación, todo lo que implica cambio, todo lo que implica transformación. Esto hace muy rico nuestro trabajo, porque estamos trabajando con personas, pero le añade una gran complejidad para poder entender, analizar, conceptualizar todo lo que ahí sucede, ¿no? Pero esa es nuestra dirección, ¿no? Y fijaros que todo esto, claro, contrasta mucho con esa perspectiva mecanicista, positivista, que además entiende que el cuerpo con el que nosotros trabajamos es algo que puede ser reparado de forma externa. Es decir, como que el poder está en el musicoterapeuta, que es el que viene con la fórmula mágica a resolverlo todo, ¿no? Y fijaros que, contrario a esto, es que nosotros venimos al mundo, todas las personas con las que trabajamos, venimos al mundo como organismos intencionales, es decir, con una capacidad volutiva de decidir. Somos seres biológicos, psicológicos, sociales, la importancia de lo social en nuestro trabajo, que constantemente estamos improvisando en la vida y que gracias a que constantemente nos adaptamos al contexto, podemos hacer frente a los desafíos en cualquiera de nuestras vidas, tanto internos como externos, que nos presenta la vida cotidiana. Y al final, ¿qué es la forma musical que empleamos en terapia? Pues una forma de poder expresar esa identidad propia. Con lo cual, claro, ¿cómo medimos lo que sucede en musicoterapia? Pues nuestro ideal sería poder tener las herramientas suficientes para poderlo medir fenomenológicamente. Es decir, poder explicar qué sucede minuto a minuto en cada una de las sesiones con cada uno de los pacientes. Esto es tremendamente complejo, pero es lo que tratamos de explicar, ¿no? Lo que tratamos de ofrecer en esta versión tan diversa, desde la musicoterapia en perspectiva de género, desde los artículos publicados en la revista Mi Sostenido, desde Ágora, desde los encuentros de musicoterapia, para lograr precisamente esto. Ofrecer todas estas visiones transversales, a veces contradictorias, a veces paralelas, pero que nos ayudan a enriquecer lo que en definitiva es esta maravillosa profesión, ¿no? Los contenidos de Ágora os los ofrecemos más o menos con este formato, ¿no? Los llamamos Ágora, los numeramos. Aquí tenemos presente una de las últimas charlas que tuvimos con Beatriz Amorós y con Nacho Martínez. La serie Encuentros también está numerada y tiene que ver con investigación en musicoterapia. Básicamente, como os decía antes, los artículos que se van siendo publicados en la revista Mi Sostenido de UNIR. Artículos que provienen a su vez de trabajos de final de máster adaptados al contexto de una publicación indexada de musicoterapia. Tenemos la serie Perspectiva de Género que dirige Alessia Fattorini y en la que varias musicoterapeutas mujeres analizan este nuevo espectro de la musicoterapia con una perspectiva femenina y con una perspectiva de género para hacer frente a problemas derivados principalmente
de este ámbito. Y por último tenemos una serie que llamamos estudios de caso, donde hablamos principalmente de casos concretos de musicoterapia explicados por los protagonistas, ¿no? Los protagonistas terapeutas de esos encuentros. Tenemos otras nuevas sesiones, hablando de proyectos concretos de H2Sol, como es el proyecto Self Experience, el proyecto Diversos, el proyecto IDEO, el proyecto SON, el proyecto Mentoría. Y estos son, digamos que como contenidos extras que puntualmente vamos haciendo, pues para divulgar la acción propia de H2Sol, ¿no? Y con todo ello, con todo esto que os estoy mostrando, pues es con lo que tratamos de contribuir en la medida de nuestras posibilidades, de nuestras fuerzas, de nuestros sueños, de nuestros ideales, a que esta pieza de la musicoterapia se eleve lo más que se pueda y ayude a otros a elevarse, ¿no? A desarrollar su trabajo, sobre todo porque se pueda llegar a conocer, ¿no? Es un medio divulgativo, como decíamos, y os dejamos aquí el enlace del canal de YouTube, donde tanto lo de Twitch como lo de YouTube está recogido. Os animamos a buscarlo, a seguirlo y animaros a compartirlo, sobre todo con las personas que desconocen qué es esto de la musicoterapia, porque entre todos contribuiremos a que profesionalmente, pues poco a poco se vaya asentando y conociendo y haciendo mucho más extensible a los pacientes, que al final es nuestro último cometido y meta. Sin más, pues me despido, os animo a seguir las siguientes entrevistas y materiales que iremos divulgando en el canal. Y nada, muchas gracias por vuestra atención a todas y a todos y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.